Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. La vida de Charles Finney. Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Capítulo 4. Finney comienza su labor evangelística. Probablemente ningún ministro comenzó su carrera con menos expectativas de éxito y de un futuro brillante que Charles Finney. Se sentía impedido por la falta de una preparación ministerial adecuada, pero decidió ser enseñado por Dios aunque careciera de la enseñanza humana. De este modo, salió hacia los lugares menos privilegiados con su mensaje del Evangelio. Por consiguiente, después de recibir su licencia para predicar, se hizo a cargo de una misión de la Sociedad Misionera Femenina del Distrito Oeste de Nueva York, que estaba situado en el condado de Oneida. La duración de su servicio tendría que haber sido de 3 meses y la región, Evans Mills y Antwerp, 2 pueblos del condado de Jefferson separados por unos 21 kilómetros. Se propusieron dividir los domingos entre aquellos 2 lugares en los que había 2 iglesias, una congregacionalista sin pastor y otra bautistas que tenían ministro. Charles Finney presentó sus credenciales a los diáconos de la iglesia. Finney dice que cuando recordaba sus comienzos en la obra de Dios, estuvieron siempre contentos al verlo y al recibirlo. Aunque no tenían una capilla, las 2 iglesias se alternaba para celebrar sus cultos en un amplio colegio de piedra. Debido a ello, solo podía trabajar en Evans Mills los domingos en los que los congregacionalistas celebraban el culto, lo cual exigía que fuera a Antwerp los demás, aunque todas las noches era libre para predicar en el lugar de su primera cita. La marea de las condiciones religiosas estaba bajando. Como dice una de sus cartas, que la iglesia estaba desanimada y no hacía nada. El querido Sion estaba enlutado. La rebelión contra el bendito Dios bajó casi toda forma imaginable en un grado asombroso. Saltaba furtivamente a bordo con cara desvergonzada. Su predicación en Evans Mills atrajo la atención desde el principio, porque razonaba con los hombres acerca de sus almas y los confrontaba con un evangelio transformador, aunque no parecían resultados visibles. Por lo tanto, un domingo por la tarde, le dijo a la congregación que estaba disgustado por su desdén hacia la palabra de Dios. Leyó las señales de la dirección del Espíritu y expresó que tenía que saber lo que pensaban y quería que todos aquellos que se vayan a comprometer a hacer las paces con Dios se levantaran inmediatamente. Y los que estaban decididos a no aceptar al Señor Jesús, y si así lo deseaban hacerlo, debían entender, y también a Cristo, que se tenían que quedar sentados. Aquello chocó a la iglesia, la cual a menudo había felicitado al predicador por sus diversos mensajes. Se miraron unos a otros y luego volvieron sus ojos hacia él. Todos se quedaron sentados. Así pues, Finney dijo que estaba decidido. Han hecho su decisión, han rechazado a Cristo y a su evangelio. La congregación salió del edificio con un paso airado y los pocos que en el auditorio profesaban ser religiosos agachaban sus cabezas avergonzados. Solo un buen diácono bautista aceptó la advertencia del Espíritu y le dijo: «Hermano Finney,
nos ha conmovido. No podrán descansar bajo esa presión. Ya verá los resultados. De modo que ambos decidieron pasar al día siguiente en oración y ayuno, una táctica que Charles siempre utilizaba cuando no aparecían resultados espirituales en sus campañas de avivamiento. Oraron separadamente por la mañana y juntos por la tarde. Mientras lo hacían, la gente del pueblo iba de un lado para otro, sublevada en indignación por las insultantes observaciones del nuevo ministro. Al caer la tarde, Dios dio un gran alivio y la promesa de victoria. Ellos estaban orando en el bosque, donde él mismo y aquel diácono se habían propuesto estar a lo largo de la tarde, y empezaron a sentir la seguridad de haber prevalecido con Dios y de que su poder se manifestaría entre la gente. Amable oyente, le recordamos los días de transmisión del programa Titanes de la Fe. Domingos 7:30 de la mañana, 10 de la noche y martes 7 de la noche. Para que usted no se pierda ni un solo capítulo de las historias de Titanes de la Fe. Sigamos escuchando. Finney creía que no podía conseguirse nada en una campaña excepto mediante la oración y la ayuda especial del Espíritu. Así que tanto en esta como en las siguientes se procuró una oración unida por la presencia del Espíritu Santo. Cuando él y el diácono volvieron de su aposento de oración en el bosque, se encontraron con la capilla abarrotada. Finney no había pensado en el tema sobre el que hablaría, acerca de lo cual dice que era algo corriente para él por aquel entonces. Pero el Espíritu le dio un texto: decida al justo que le irá bien, ay del impío, mal le irá. El Espíritu de Dios vino sobre él con todo poder, que fue como disparar una batería sobre ellos. La palabra de Dios fluyó a través de él de tal manera que pudo ver cómo arrastraba todo a su paso. Era como un fuego y como un martillo que quebrantaba la roca. El efecto fue electrizante y Finney despidió a la congregación sin darles la oportunidad de orar. Una mujer cayó bajo el poder del Espíritu, pero el evangelista no se entretuvo con ella. En vez de ir a la casa donde estaba hospedado, fue a otro lugar sin decírselo a la familia con la que se alojaba. Por consiguiente, durante aquella noche una persona tras otra mandó a buscar a Finney para que fuera a orar por ellos, pero no pudieron encontrarlo. Un hombre que se había opuesto al avivamiento sufrió un ataque de apoplejía, y cuando el doctor le informó que se estaba muriendo, balbuceó: «No dejen que Finney ore sobre mi cadáver». Esta fue una de muchas oposiciones que desarrollaba aquel lugar. Hubo muchas explosiones de emocionalismo durante aquellas reuniones. Por ejemplo, una mujer quedó sin habla y estuvo en trance durante 16 horas, y salió luego del mismo con un canto de liberación en sus labios. Un hombre llegó armado a la iglesia para matar a Finney, y durante el sermón cayó de su asiento y exclamó: «Me estoy hundiendo en el infierno». Incluso los hombres de mayor vigor fueron barridos por el poder del Espíritu hasta quedar tan débiles que sus amigos tuvieron que llevarlos a cuestas a sus casas. Allí, Charles Finney trabó una amistad duradera con un ministro llamado el Padre Nash, a quien antes conociera en el presbiterio donde fue licenciado. Nash había sufrido un trastorno debido a una inflamación de los ojos que lo hizo entregarse por completo a la oración. Este tuvo una terrible revisión general de toda su experiencia cristiana. Cuando fue allá a Evans Mills, estaba lleno del poder de la oración y transformado en un hombre totalmente diferente al que Finney había conocido. El padre Nash llevaba una lista de oración, como él llamaba, con nombres de personas por las cuales pedía cada día, y oraba con él y oía sus oraciones en la reunión. Su don de intercesión le parecía maravilloso y su fe casi milagrosa, dice Finney.
A lo largo de los años, trabajaron juntos muchas veces. Nash ni siquiera asistía a las reuniones, sino que mientras el evangelista predicaba, él oraba por el derramamiento del Espíritu sobre él. En el pueblo había conocido a un tabernero cuya casa era el refugio de todos los que se oponían al avivamiento. El predicador y el intercesor lo pusieron en la lista de oración y una noche el hombre fue a la iglesia, según pensó la gente, para alborotar. Tanto así que algunas personas se levantaron y salieron asustadas por lo que podía suceder. Finney cuenta que estaba sentado retorciéndose muy inquieto en su asiento. En un momento se levantó y fue a preguntarle temblando si podía decir unas palabras, y comenzó seguidamente a hacer una de las confesiones más angustiosas que él había escuchado. Pronto salió profesando una esperanza, abandonó toda parranda e irreverencia, y desde entonces en su establecimiento se celebró una reunión de oración casi todas las noches. Cerca de Evan Mills había una comunidad alemana que invitó a predicar al evangelista. Este partió del texto "sin santidad nadie verá al Señor" y comenzó a explicar a aquella gente que no entendía muy bien el inglés lo que era la santidad de corazón y de vida. La convicción barrió la comunidad entera y el avivamiento dio como resultado la conversión de toda la iglesia y de casi toda la comunidad de alemanes. Aquel fue uno de los despertamientos más interesantes que jamás se hayan presenciado. Tanto la iglesia de Evan Mills como la de Antwerp fueron tan fortalecidas por los avivamientos que cada uno edificó su propia capilla de piedra. No se vaya, por favor. Regresamos en unos instantes con más de esta interesante historia de Titanes de la Fe. Las historias de Titanes de la Fe no se las puede perder. Por eso le ofrecemos 3 horarios para escuchar. Domingos 7:30 AM y también 10 de la noche. Y los martes a las 7 de la noche. Titanes de la Fe. Las historias que nos edifican. Ayúdenos a proclamar las buenas noticias de Jesús en las redes sociales. Síganos en Facebook en Radio Vea Guatemala. Dele like a nuestra página y a nuestras publicaciones. Vaya a nuestras redes sociales y comparta nuestras publicaciones. Radio Vea utiliza las guías de programación que son imágenes que llevan hora, el nombre del programa y otros datos que le ayudarán a entender el programa que queremos que usted escuche. Abajo de esa imagen encontrará información y una dirección color celeste o azul claro. Con su dedo oprima esa dirección. Escuchará la programación de Radio Vea. Hágalo y donde quiera que vaya, escuche la programación de Radio Vea. Acá estamos de retorno para seguir escuchando esta interesante historia de Titanes de la Fe. La vida de Charles Finney. El 1 de julio de 1824, durante el tiempo del avivamiento, el presbiterio de San Lorenzo se reunió en Evan Mills y consideró la conveniencia de ordenar a aquel predicador sobre quien el sello de la ordenación de Dios ya había sido estampado. Un hermano sugirió que, puesto que la gente se había congregado para escuchar a predicar a Finney, sería bueno oírle entonces. El evangelista pensó que aquel buen hermano quería ver lo que podía hacer en forma espontánea, así que se levantó y, tomando el texto "sin santidad nadie verá al Señor", procedió a predicar a la congregación un sermón formal acerca de los resultados de la santidad espiritual.
De aquella manera tuvo lugar el culto de ordenación. En sus memorias, Finney lo pasa por alto con una frase: se convocó al presbiterio para ordenarme, lo cual hicieron. Era un sello más alto el que buscaba sobre su vida para ganar almas, el del Espíritu Santo, el cual se afanaba conscientemente para tener cuando se le levantaba a proclamar las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando Charles empezó a realizar aquellos trabajos, se encontraba débil en su cuerpo. Incluso sus pulmones estaban tan enfermos que esputaba sangre, y se pensó que no viviría mucho. Gate le advirtió que solo debía predicar una vez por semana y no más de media hora seguida. Al final de esos 6 meses de labor misionera, a lo largo de los cuales predicó una vez al día, su salud fue restaurada, sus pulmones sanaron y predicaba sin fatigarse en lo más mínimo. Muchos de aquellos sermones duraban 2 horas. Finney dice acerca de eso, que predicaba al aire libre en los graneros y en los colegios. Y un día glorioso de avivamiento se extendió por aquella región del país. Muchos de sus compañeros de ministerio lo acusaban de rebajar la dignidad del púlpito, pero Finney les respondía: cuando tengo que predicar el evangelio, estoy tan ansioso de ser plenamente comprendido que estudio con el mayor ahínco para expresar mis pensamientos en el lenguaje más sencillo posible. Cuando algunos de los ministros le preguntaban: ¿por qué no ilustras el sermón con acontecimientos de la historia antigua?, él les respondía: mi objetivo no es de cultivar un estilo de oratoria que puede elevarse por encima de la gente. Por lo tanto, no uso ningún lenguaje que convenga a ese fin. En ciertas ocasiones, cuando otros pastores lo instaban a que predicara como lo hacía ellos, él les respondía: muéstrenme un camino más excelente, muéstrenme frutos de su ministerio, y si de tal manera exceden a los míos, que den prueba de que han encontrado una mejor forma, aceptaré sus ideas. No puedo nunca adoptar su forma de predicar el evangelio hasta tener una evidencia mayor de que ustedes están en lo cierto y yo equivocado. Cuando pasó a Antwerp, después de que el avivamiento de Evan Mills siguiera su curso, se encontró con que la llave de la iglesia estaba bajo la custodia del tabernero, quien se negaba a abrir el edificio, así que trasladó la reunión al colegio. Pero el hombre de Dios se entregó a la oración, y aunque la atmósfera parecía envenenada, la contestación del cielo le vino en las palabras: no temas, porque tu Dios está contigo. El domingo, Finney se levantó temprano y fue al bosque, ya que se daba cuenta de que debía provocar el avivamiento mediante la oración. Durante aquella mañana, volvió a dicho bosque a orar por 3 veces, antes de sentirse listo para comenzar el culto. Más tarde se encontró el colegio atestado de gente. Habló sobre Juan 3:16. Él dijo: ustedes parecen aullar blasfemias por las calles como los cancerberos del infierno. El auditorio, que había que aquello era verdad, se encogía al oír sus palabras. Casi no había ojos secos en la congregación. Y finalmente, el custodio de la llave se levantó y prometió que por la tarde abriría la capilla. Todo el mundo asistió al culto de la tarde. De un modo maravilloso, el Señor dio libertad para hablar a Finney. Su predicación les parecía algo nuevo. En verdad, era como que si pudiera hacer llover sobre ellos granizo y amor, granizo con amor. Una gran convicción cayó sobre el lugar, y antes de que acabara el avivamiento, el mismo éxito espiritual que se había obtenido en Evan Mills también se consiguió allí. Luego, oyó acerca de Sodoma, un pueblo próximo donde los habitantes eran malvados y el único hombre bueno de la ciudad lo llamaban Lot, y fue allí para celebrar un culto por la tarde. Por una extraña coincidencia, Finney escogió el texto: levantaos, salid de este lugar, porque Dios va a destruir esta ciudad. Ignoraba por completo las circunstancias, pero describió a la antigua Sodoma y el papel de Lot en aquella ciudad del pasado, y luego disparó sus palabras evangélicas sobre la congregación. La gente se mira entre sí como airada, y luego me mira a mí, y su ira iba en aumento mientras él continuaba predicando. Después empezaron a caer de sus asientos mientras clamaba por misericordia. Aunque hubiera tenido una espada en cada mano,
no los habría podido separar de sus asientos tan deprisa. En verdad, casi toda la congregación estuvo ya fuera de rodillas o postrada, en menos de 2 minutos. Cada uno pedía por sí mismo eso, los que podían proferir alguna palabra. Publicamos las buenas noticias del Evangelio de Jesús en las redes sociales. Estamos en Instagram como Radio Bea. Búsquenos en Instagram como Radio Bea. Vaya a nuestras redes sociales y comparta nuestras publicaciones. Años más tarde, un nieto del anciano a quien llamaban Lot se graduó de Orbelín bajo la instrucción de Finney y entró en el ministerio como lo había hecho su padre antes que él. Ambos se convirtieron en aquel culto en la ciudad de Sodoma. Un anciano que asistió al avivamiento de Antwerp vivía a unos 8 kilómetros del pueblo en una comunidad de universalistas. Los habitantes de ese lugar, a causa de su oído, hacían el evangelio de Finney y a la religión de dicho anciano quitaban las ruedas del coche de este para que no pudieran ir a los cultos. Por lo tanto, el hombre invitó al evangelista a predicar en su comunidad. El primer sermón de Finney giró en torno al texto: serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? El espíritu de convicción cayó sobre la congregación y antes de que terminaran aquellas reuniones hubo un trastorno completo de los cimientos del universalismo. La escena casi se igualó a la de Sodoma. De esta manera, el espíritu de avivamiento penetró tan espléndidamente hasta el último rincón de las comunidades circunvecinas que el evangelista no tuvo ni siquiera tiempo de celebrar su matrimonio de la forma tradicional. Después de acabar su periodo de 6 meses como misionero evangelista nacional, prometió a la gente de Evan Mills que viviría allí durante 1 año. Como se había comprometido previamente con Lydia Edwards, una señorita de buena reputación que vivía en el condado de Oneida, tomó vacaciones de sus cultos evangelísticos para casarse con ella en octubre de 1824. Lydia era una de las personas que había orado por la conversión de Charles y que tomaron la salvación de este como un asunto de vital interés. El evangelista dice poco acerca de su boda y nada en cuanto a su noviazgo. Su esposa había hecho los preparativos en cuanto a la casa, y 1 día o 2 después de su boda, tuvo que dejarla y volver a Evan Mills para conseguir un vehículo en el cual transportar sus pertenencias hasta aquel lugar. Le pidió favor que podía esperar a su regreso para dentro de 1 semana. Pero Finney había sembrado las semillas de un creciente avivamiento en Perch River, a unos 20 kilómetros de Evan Mills, y mientras iba por el transporte, un mensajero llegó a prisa hasta él con una petición de que aligerara sus pasos hacia la comunidad para un culto. A dicho culto siguió otro y otro, hasta que pasó la semana y todavía no había vuelto a buscar a su solitaria esposa. El pastor de aquella ciudad requirió los servicios de Finney, quien fue obediente a la llamada de su maestro. Pasando el invierno ahí, y había escrito a su esposa que, según estaban las circunstancias, debía aplazar el ir a buscar hasta que Dios pareciera abrir el camino. El profesor Frederick Gray dice acerca de este incidente que hubiese sido mejor cometer la injusticia más terrible con Finney al atribuir aquella larga separación de su esposa tan pronto después de la boda a cualquier indiferencia sentimental. Llegó la primavera y el evangelista partió en busca de su esposa, que se encontraba a unos 170 kilómetros de ahí. Pero al aflojársele una herradura a su caballo, tuvo que parar en Reisenwald para que se la fijaran otra vez. Esto ocurrió alrededor del mediodía,
y la gente, al saber quién era, le rogaron que se quedara y predicara a la 1 en punto, a lo que accedió. El espíritu de gloria cayó sobre aquel auditorio, y Finney lo reconoció como una señal de Dios y pasó la noche allí. Tan grande fue el interés y las oleadas de redención que el evangelista no pudo ponerse en marcha, así que envió a otro hombre para que trajera a su esposa. Este sacrificio tan característico de Charles ganó una gran cantidad de gente para el reino de Dios, y entre ellos contaba el juez principal de la comunidad. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio BEA.